Pero yo quisiera ir extrayendo acá información que necesitamos, porque el día martes analizamos lo correspondiente a materia prima. El día martes, solo para recordar rápidamente, el día martes lo que hicimos fue un cuadro de evaluación de materiales, porque no estaba evaluada la materia que se llama madera palo blanco. Entonces, el día martes hicimos este cuadro y nos vimos en la necesidad de hacer este otro cuadro aquí abajo para sumar lo correspondiente a la materia llamada Conacaste con la materia llamada palo blanco, ya que nos informaban de que se necesitaban los dos materiales directos para elaborar los productos de las 4 órdenes. Entonces tuvimos que hacer la suma. No sé si hasta acá había alguna pregunta. A Licenciada, buenas veces me han noches. consultado, sí, buenas noches. Ahí prácticamente lo único que se hizo fue bueno, se usó un sistema de evaluación para poder llegar a esos resultados, ¿verdad? Si no estoy mal, fue el PEPS, porque estaba al alza. No sé si es correcto. Fue el WEPS, El web, últimas en ¿verdad? entrar, primeras en salir, porque vimos como que la tendencia iba al alza. Ah, ok. Y solamente evaluamos la madera palo blanco porque era la única que faltaba en cuanto a costos por cada orden de fabricación. Les quiero contar que aquí pues es muy importante que tengamos un total de costo por cada orden de fabricación. Y sí nos daban el costo por cada orden de fabricación de Conacaste. Lo que está en esta columna lo voy a colocar con un color celeste. Lo que está en color celeste sí lo dan en la hoja informativa. Pero lo que correspondía a palo blanco no lo daban, no lo dan, mejor dicho. Entonces, ese costo por madera palo blanco tuvimos que determinarlo haciendo un cuadro de evaluación de materiales. Y lo que tengo marcado en color amarillo prácticamente es lo que yo necesito. En realidad, yo necesito un total de materia prima directa consumida por cada orden de fabricación. A veces es un solo material lo que se utiliza, un solo material directo. En este caso fueron 2. Y al ser 2, pues tuve que sumarlos, porque necesito un total de materia prima por orden. Entonces podrían ser 3, 4, 5, 10 materiales directos. Yo siempre tengo que llegar a un solo total de materia prima directa consumida. Así que si son varios materiales directos, me va a tocar hacer la suma. Bueno, y también depende cómo me den la información, ¿verdad? Porque si ya me la dieran toda sumada, pues excelente. Si me dijeran el total de materia prima consumida por cada orden es el siguiente y me dan los valores monetarios por cada orden, pues yo feliz porque ya no tengo que hacer nada. Ya no tengo que hacer nada en lo que concierne a materia prima. A veces, miren, hay que leer muy bien, a veces son varios materiales directos, pero son como que muy específicos los que se utilizan para cada orden. Por ejemplo, les podrían haber dicho, el material A es solo para la orden 102, el material B es solo para la orden 103, el C es solo para la 104 y el D es solo para la 105. Entonces, hay que controlar muy bien esas cosas para que
podamos hacer nuestros cálculos apropiadamente. Me pudieron haber dicho, por ejemplo, la madera con acaste solo se utiliza para las órdenes 102 y 103 y la madera palo blanco solo se utiliza para las órdenes 104 y 105. Siendo así, no tendría yo que estar haciendo sumatorias de los dos materiales, porque entonces ya yo sabría, y claro, me tendrían que haber dado la información de otra manera también. Me hubiesen dado, por ejemplo, la madera con acaste consumida únicamente para las órdenes 102 y 103, dos datos. Y ya pues yo tener que hacer mi cuadro de evaluación de materiales de la madera palo blanco, teniendo información de pies de madera requeridos solo para las órdenes 104 y 105. Entonces, siendo así, siendo diferentes materias primas para las órdenes, pues yo tendría que determinar de otra manera mi total, ¿verdad? Ustedes ya se imaginan que con acaste solo sería para las 102 y 103 y palo blanco solo sería para las 104 y las 105. Lo menciono porque a veces es así. A veces suelen darse esos casos. No sé si hay preguntas, porque como que escuché que levantaron su mano. No, Ok, licenciado, todo claro, gracias. ok. Hay que analizar, ok, gracias a ustedes. Hay que analizar cómo nos dan la información para poder entonces proceder. Con el tema de mano de obra, no sé si ustedes alcanzan a ver que yo tengo un dato en amarillo ahí resaltado. Dice, bueno, de hecho les voy a marcar todo el renglón, las planillas del mes más la respectiva provisión de prestaciones laborales totalizaron 306,250 quetzales. Bueno, aquí hay como una cosa extraña que yo quiero que me ayuden a desenredar, porque me están presentando un cuadro con la mano de obra directa, con el costo de la mano de obra directa. Pero yo no sé si ustedes ya se dieron a la tarea de sumar estos cuatro valores. Están indicándonos que corresponden a las planillas del mes, pero si yo sumo estos cuatro valores, no me coincide con 306,250 quetzales. ¿O será que sí me coincide? No, licenciada. No, ¿y por qué será que no coincide? ¿Qué estará pasando? Porque ahí está incluido la ¿Alguna mano de idea? obra indirecta. Ah, perfecto. Correcto, sí. Dentro de los 306,250 quetzales está incluida la mano de obra indirecta también. En cambio, en este cuadro, pues solo me están detallando la mano de obra directa. Y yo creo que tiene mucho sentido porque la mano de obra directa es fácil poder detallarla por orden. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, con la última planilla que estuvimos haciendo, que ya cuando teníamos la columna de costo de mano de obra, yo les decía, bueno, ahora sumemos el valor monetario de lo que le correspondió a Carlos con el valor monetario de lo que le correspondió a José. Y entonces haciendo esa sumatoria nos daba el costo de la mano de obra de la orden número 1.
Entonces uno tiene muy bien identificados a los empleados que corresponden a mano de obra directa. Y haciendo esas sumatorias, pues se determina el costo de la mano de obra directa por cada orden, ¿verdad? Pero teníamos el problema de Juan, que era supervisor, que de hecho, pues, si ustedes recuerdan, ni siquiera me puse a repartir el costo de la mano de obra de Juan, porque él había participado en 2 órdenes y pues había que determinar qué cantidad darle a cada orden de lo que le correspondió a Juan, del costo que representó pues ese esfuerzo de Juan, ¿verdad? Entonces, yo no me puse a hacer eso en ese momento, solo les dejé indicado cuál era el costo de la mano de obra del supervisor, no la repartí, pero sí se pudo repartir muy bien lo de la mano de obra directa, eso fue fácil. Estaban muy bien identificados los empleados que habían participado en la orden 1 y en la orden 2. Bueno, esto es realmente igual, solo que acá sí me voy a dar a la tarea de distribuir lo que le corresponde al supervisor, ya lo van a ver. Entonces, con estos datos, yo quisiera que hagamos algunos cálculos el día de hoy. Yo acá tengo prácticamente mi cuadrito con las órdenes acá descritas y voy a ir ingresando la información que me están dando en la hoja. Estos datos de costo de mano de obra directa, estas 4 cantidades, yo las voy a ingresar en este momento aquí, solo para determinar mi total y bueno, venir a confirmar de que definitivamente no me totalizan los 306,250 que me informan, ¿verdad? Entonces, la mano de obra directa, exclusivamente directa, lo que me totaliza son 181,500 quetzales. Por lo tanto, hay una diferencia. Me están diciendo 306,250, entonces hay una diferencia. Y por lo mismo que hay una diferencia, pues yo voy a establecer aquí esa diferencia. Voy a colocar los 306,250 menos los 181,500. Entonces, por mano de obra indirecta, yo deduzco que son 124,750 quetzales por diferencia. Quiero ser muy clara con ustedes de que no siempre va a ser así, porque en una ocasión recuerdo que un estudiante me decía que no hallaba cómo sacar la diferencia cuando estaba trabajando un ejercicio de laboratorio. Me decía, no sé cómo hacer ese procedimiento o ese paso que usted hizo de sacar la diferencia para que entonces sepamos cuál es el valor de la mano de obra indirecta. Si se leía detenidamente o detalladamente el ejercicio, pues uno se podía dar cuenta de que ya estaban diciendo cuál era exactamente el valor de la mano de obra indirecta. Entonces, en ese caso, no había que establecer por diferencia cuál era el valor de la mano de obra indirecta porque ya estaba dado, ya estaba claro cuál era el valor de la mano de obra indirecta, no había que sacar ninguna diferencia. Se los comento porque hay muchas maneras de darles la información. Como les decía el pasado martes, a veces toca hacer planilla. En este caso, pues está muy fácil
pero de pronto nos puede sorprender con que quizás solamente 3 planillas están hechas, por decir algo, y falta elaborar la última planilla del mes. Y si es así, pues nos tendrán que dar toda la información que necesitamos para hacer esa última planilla del mes. Y no se olviden de que habría que hacer una suma de los resultados de todas las planillas, porque les quiero contar de que nosotros necesitamos la información de la mano de obra directa de esta manera. Y voy a poner en color amarillo lo que necesito, porque a mí me han dicho, ¿será que necesitamos entonces colocar, em, digamos, para la orden 102, planilla número 1 o de la primera semana, después planilla de la segunda semana, después planilla de la tercera semana y planilla de la cuarta semana? Bueno, probablemente sí para llegar a un total, pero es que lo que en realidad necesito es el total de la mano de obra directa, su costo total de mano de obra directa por cada orden. Así es como lo necesito, como está este cuadro. Repito, costo de la mano de obra directa por cada orden. Y si eso significa tener que estar sumando los valores que aparecen en la columna de costo mano de obra de cada planilla, si fueran 4 planillas, bueno, hay que sumar los 4 resultados para establecer cuál es el total para la orden 102, pues habrá que hacerlo. Pero lo que nos interesa es el total. Así como, por ejemplo, acá, regresando al tema de materia prima, aquí si ustedes se fijan, tocó sumar 2 materiales. Entonces, se tuvo que hacer así porque a mí lo que me interesa es el total de materia prima consumida, es decir, el costo de la materia prima directa por cada una de las órdenes. Eso es importante. Para cada elemento del costo, les quiero decir que necesitamos el detalle del costo por cada orden. Entonces, es una gran ventaja que ya nos den la información de la mano de obra directa. Y no sé si hasta acá habrá alguna pregunta o comentario. Los 124,750 quetzales de mano de obra indirecta, sí los voy a estar considerando en el tema de costos indirectos de fabricación. Y a eso precisamente voy. Como ya tengo costo de materia prima por cada orden y también tengo costo de mano de obra directa por cada orden, pues ahora me voy a poner a trabajar lo del tema de costos indirectos. Entonces, ¿qué dice la información con respecto a costos indirectos? Me voy a ubicar en este último renglón. Les voy a marcar exactamente en donde está lo de los costos indirectos. Nos habla de material indirecto consumido, 135,000 quetzales. Depreciaciones de herramientas, 15,500 quetzales. Y utilización de repuestos y mantenimiento realizado por 119,450 quetzales. Son estos 3 costos indirectos de fabricación. ¿Serán todos? Pregunto. ¿Será que estos 3 costos indirectos es todo lo que hay en el ejercicio? No, licenciada, más lo que acaba de mencionar usted de la mano de obra indirecta. Exactamente. Muchas gracias. Perfecto, así es. Habría que agregarle lo de la mano de obra indirecta.
que acabamos de determinar por diferencia. Entonces, en total van a ser 4 costos indirectos los que se tienen que repartir. ¿Por qué sé que se tienen que repartir? Porque no me los están dando por orden. No me están diciendo esta cantidad de costos indirectos es para la orden 102, esta otra cantidad de costos indirectos es para la orden 103. No, me lo están diciendo de esta forma y yo ya deduzco que tengo que repartirlos hacia las órdenes. De hecho, me están dando la base de distribución. Me están diciendo que se recomienda que sea un prorrateo en base a las horas hombre directas. Entonces, pues con mayor razón, ¿verdad? Eso me termina de convencer de que tengo que realizar un procedimiento de prorrateo y me voy a realizar ese procedimiento. Entonces, acá tengo ya mis 4 costos indirectos. Los que acabo de leer, los he colocado aquí. Si quieren, pues los vuelvo a ingresar para que estemos seguros. De mano de obra indirecta, pues lo que acabo de calcular por diferencia, que son 124,750 quetzales, es lo que concierne al supervisor, más 135,000 quetzales del material indirecto que se consumió. Eso es obviamente por el total de las 4 órdenes, más 15,500 quetzales porque se desgastaron las herramientas para hacer todos esos productos, más 119,450 quetzales por repuestos. Me imagino que probablemente las máquinas alguna máquina necesitó algún repuesto, no sé. Y mantenimiento. Me imagino que de la misma maquinaria, y todo fue necesario para fabricar los productos. Así que tenemos 394,700 quetzales. Esa es la sumatoria de los costos indirectos de fabricación. Yo estoy segura que ustedes ahorita ya se están imaginando 4 cuadros para hacer la distribución de los costos indirectos. Un primer cuadro para distribuir la mano de obra indirecta. Un segundo cuadro para distribuir el material indirecto consumido. Un tercer cuadro para distribuir las depreciaciones de las herramientas. Y finalmente, un cuarto cuadro para distribuir los repuestos y mantenimiento. Realmente, en este caso, yo no veo necesario tener que hacer los 4 cuadros y les voy a explicar por qué. En primer lugar, estos costos indirectos se tienen que prorratear sobre una misma base, que es la de las horas de mano de obra directa. Es decir, tenemos una misma base de distribución para todos los costos indirectos. Esa es una gran ventaja. Y también hay que tomar en cuenta de que todos los costos indirectos van dirigidos a las 4 órdenes de fabricación. Entonces, siendo así, yo diría que es suficiente con que hagamos un solo cuadro distribuyendo los 394,700 quetzales, es decir, por la totalidad de los costos indirectos. Y como lo había mencionado, en base a las horas de mano de obra directa que suman 12,100. Lo voy a hacer juntamente con ustedes para que estemos claros cuál es el procedimiento. Les quiero contar que en una ocasión un estudiante se sentía algo inconforme. Él no estaba convencido con que estuviese bien haciendo un solo cuadro. Entonces él se fue
por el camino largo de hacer los 4 cuadros, porque también se puede, les cuento que también se puede. Si ustedes lo quieren verificar, ustedes pueden hacerlo de esa manera. Un cuadro repartiendo mano de obra indirecta, otro cuadro repartiendo material indirecto, otro cuadro repartiendo lo de las depreciaciones y un cuarto cuadro repartiendo lo de los repuestos y mantenimiento. Si lo hacen así, no se olviden, por favor, de que al final hay que sumar los 4 resultados. Es decir, por ejemplo, para la orden 102, yo tendría que sumar lo que obtuve al repartir la mano de obra indirecta, más lo que obtuve al repartir el material indirecto, etcétera, para llegar a un solo total de costos indirectos para la orden 102. Entonces, si se van a ir por ese camino, les quiero decir de que la sumatoria al final es muy importante realizarla. Pero bueno, yo me voy a ir por el camino corto y estoy colocando la información que está en mi hoja de las horas de mano de obra directa. Esta columna de acá es la que yo voy a utilizar como base de distribución o base de prorrateo. Entonces va a ser la información de mi segunda columna en mi cuadro de distribución. Por lo tanto, vengo a ingresar acá 610 horas de la orden 102, 5.200 horas de la orden 103, 3.750 horas de la 104 y 2.540 de la orden 105. Y como les había mencionado ya, esto totaliza 12.100 horas. El coeficiente, ¿cómo lo voy a obtener? Bueno, como me voy a ir por el camino corto de hacer un solo cuadro de distribución por todos los costos indirectos, entonces lo que quiero es mi gran total de 394.700 quetzales de costos indirectos de fabricación dividido entre las 12.100 horas. Y eso me da este coeficiente de 32.6198. Recuerden que es importante usarlo con todos los decimales. Y me pongo a hacer las multiplicaciones, por lo tanto, para la orden 102 yo tendría 19.898.10. Si ustedes van a irse por el camino largo de hacer los 4 cuadros, definitivamente al sumar la parte que le corresponde de cada costo indirecto a la orden 102, les va a tener que, digamos, esos resultados de los 4 cuadros que le corresponderían a la orden 102, ustedes los suman, ustedes tendrían que llegar a 19.898.10. Yo recuerdo en esa ocasión que el estudiante ya se quedó pues convencido al hacer los 4 cuadros, al hacer las sumatorias, porque se dio cuenta de que sí llegábamos al mismo resultado. Entonces, ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer así en un solo cuadro o no, o quieren hacer los 4. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿cómo, si lo puedo hacer así como usted lo hemos aprendido, hacer los 4 cuadros, igual nos va a dar ese resultado? ¿Qué es lo que hace diferente? O sea, ¿cómo me puedo guiar yo para, por si me viene un problema así en el mismo examen?
¿Cómo identifico que puedo evitar hacer esos 4 cuadros? Muy buena pregunta. ¿Cómo identificar que usted puede evitar hacer los 4 cuadros? En primer lugar, que la base de distribución sea la misma. Eso es esencial. Si la base de distribución es la misma, en este caso nos están diciendo que para todos los costos indirectos utilicemos las horas de mano de obra directa. Entonces eso a mí ya me da la pauta de que puedo hacer un solo cuadro, porque si a mí me dijeran, por ejemplo, para mano de obra indirecta, sí hay que usar las horas hombre directas para poder distribuir el costo. Pero para material indirecto, mejor hay que utilizar la producción de cada orden. Para las depreciaciones de las herramientas, pues habrá que utilizar, qué sé yo, la fuerza motriz. Para los repuestos y mantenimiento habrá que usar, se me ocurre tal vez kilovatios, bueno, por decirles algo. Si yo miro que ya hay diferentes bases de distribución para cada costo indirecto que voy a repartir, pues ahí sí obviamente estoy obligada a hacer un cuadro específico para cada costo indirecto de fabricación, un cuadro específico de distribución para cada costo indirecto de fabricación. Pero en este caso está muy sencillo porque me están diciendo que para todos los costos indirectos, vamos a la hoja informativa, dice, se recomienda que todos los costos indirectos se prorrateen a las órdenes en base a las horas hombre directas. Entonces, yo feliz de que sea una sola base de distribución para todo, porque puedo hacer un solo cuadro, ¿verdad? Y obviamente otra situación importante es que todos los costos indirectos de fabricación tienen que ir dirigidos a las mismas órdenes. En este caso, a las 4 órdenes que tenemos, la 102, la 103, la 104 y la 105. Esto también es esencial, ¿verdad? Imagínense que, por ejemplo, bueno, voy a especular un poquito, que por ejemplo nos hubiesen dicho, repuestos y mantenimiento, que es un costo indirecto de 119,450 quetzales, pues tiene que ir dirigido únicamente a las órdenes 104 y 105 porque se detectó de que al producir los artículos de esas órdenes fue que se necesitó de un repuesto y se necesitó de cierto mantenimiento. Bueno, ahí sí definitivamente yo tengo que hacer un cuadro específico para distribuir repuestos y mantenimiento dirigido únicamente a esas 2 órdenes. Entonces hay que leer muy bien la información. En este caso, los 4 costos indirectos de fabricación se tienen que repartir hacia las 4 órdenes. Por eso es que sé que un solo cuadro me puede ser útil. Me va a ser útil. Entonces no Muchas sé gracias, si Lick. me di a entender. Bien, licenciada, ¿Sí? muchas gracias. Entonces hay que estar muy atentos a lo que nos piden. Y acá pues ya me quedaron repartidos los 394,700 quetzales. No sé si hay alguna duda con esta distribución. Y nuevamente ya logré mi objetivo, así como lo hice en materia prima y en mano de obra. Acá yo tengo por cada orden de fabricación el costo indirecto de fabricación calculado. Entonces, a veces me han preguntado cuáles son los pasos que uno debe de seguir para
solucionar un problema de órdenes de fabricación o para realizar un ejercicio de órdenes de fabricación? Yo diría que lo primero es estar claros de que hay que determinar cada elemento del costo por cada orden de fabricación. Es decir, en el elemento llamado materia prima, yo ya tengo, voy a quitar acá este color celeste. En el elemento materia prima, yo ya tengo el total de costo por cada orden de fabricación. En el elemento mano de obra, yo ya tengo el total de costo por cada orden de fabricación. Y en el elemento costos indirectos de fabricación, yo ya tengo el total de costo por cada elemento por cada orden de fabricación. Entonces a eso es a lo que tengo que llegar. A veces me dicen, licenciada, es que no sé cuándo tengo que evaluar materiales, cuándo tengo que hacer planillas o cuándo tengo que distribuir costos indirectos. Bueno, hay que analizar bien la información porque mi meta es tener cada elemento del costo por cada orden de fabricación. Entonces, si para tener, por ejemplo, en materia prima, si para tener, por ejemplo, identificado el costo de la materia prima para cada orden de fabricación, yo tengo problemas porque ya detecté que necesito evaluar un material que no estaba evaluado, entonces ya tendré que ponerme a hacer eso. Pero aquí en materia prima, mi meta es un total de materia prima directa consumida por cada orden de fabricación. Y también quiero ser muy clara, un gran total de materia prima directa consumida. No quiere decir de que en el caso de que son dos materiales, pues solamente con uno me voy a conformar, que esté perfectamente evaluado e identificado por orden. No, tengo que estar segura, si son dos materiales, pues tengo que estar segura de que los dos ya están determinados en su costo por cada orden. Entonces mi meta es esta, que yo pueda tener un total de materia prima consumida por cada orden. Si algo me está dificultando llegar a ese resultado, entonces tengo que analizar qué es lo que tengo que hacer. Posiblemente necesito hacer un cuadro de evaluación de materiales. En el caso de mano de obra, si algo me está dificultando tener un total de costo de mano de obra directa para cada orden, entonces yo ya tengo que analizar si quizás me está haciendo falta hacer una planilla o qué es lo que me está haciendo falta. Quizás solamente necesito sumar porque a veces les quiero decir de que les dan los resultados de las 4 planillas del mes. Es decir, ya están hechas las 4 planillas del mes. Yo recuerdo ahorita un ejercicio así. Ya están hechas las 4 planillas del mes correspondientes a cada semana y lo que hay que hacer es una sumatoria, nada más. Sumarlo de las 4 planillas para llegar a este gran total. Entonces los 9,150 son el resultado de la suma de las 4 planillas. Así como me di a la tarea de sumar lo de la madera con acaste con la madera palo blanco, pues acá también tengo que darme a la tarea de sumar lo correspondiente a las diferentes planillas para llegar a un solo total, ¿verdad? Y en el caso de los costos indirectos de fabricación, pues igual, yo tengo que estar incluyéndolos todos los que sean necesarios para cada orden de fabricación. Entonces tengo que asegurarme de tener ya un total de costos indirectos de fabricación por cada orden.
así como está acá. Aprovecho también para contar otra anécdota. Yo recuerdo para un examen, de hecho, les voy a mostrar esta hoja técnica. Yo ya tengo aquí el formato de la hoja técnica que tenemos que hacer. Yo recuerdo que para un examen en una ocasión ya les proporcionaban ciertos costos indirectos de fabricación distribuidos a las órdenes, pero faltaba un costo indirecto por distribuirse. Entonces, había que hacer la distribución, obviamente, de ese costo indirecto y sumar la parte que le correspondía entonces a cada orden de fabricación para tener un gran total de costos indirectos. Y a eso quiero llegar. Si ustedes observan bien, yo tengo solo una columna de materia prima y tengo una sola columna de mano de obra y una sola columna de costos indirectos de fabricación. Este formato es el mismo que se va a usar siempre, siempre en todos los ejercicios de órdenes de fabricación. Este formato no cambia y yo no tengo por qué insertar más columnas. Y entonces en esa ocasión yo recuerdo que algunas personas me comenzaron a colocar en lo que respecta a costos indirectos de fabricación, me colocaban 2 columnas de costos indirectos de fabricación. Una por los costos que ya venían distribuidos para cada orden y otra por el costo indirecto que habían tenido que distribuir. Y eso no es correcto. Se necesita una sola columna de costos indirectos de fabricación. Es como, por ejemplo, en el caso de la materia prima, que yo les hubiese dicho, aquí se puede colocar una columna de madera con acaste consumida y otra columna de madera palo blanco consumida. No, eso no es correcto. Tiene que ser una sola columna de materia prima consumida. Así que si no hay más inquietudes, pues yo paso directamente a explicar cómo hacer la hoja técnica de las órdenes de fabricación, que yo sé que ustedes ya la tienen en su poder, pero pues vamos a conocer cómo es que se llena este formato. Voy a comenzar con la orden 102 porque yo tengo que seguir el orden. Ahí sí que el orden de las órdenes, valga la redundancia. Y comienzo con la 102. Voy a colocar aquí como referencia de que los productos se llaman escritorios ejecutivos. Ese es el nombre del producto, escritorio ejecutivo. Con la orden 102 sucede algo muy interesante. La orden 102 se comenzó a fabricar en el mes pasado. Bueno, no sé si en el mes pasado o el antepasado, pero el hecho es que ya se viene elaborando, por lo menos se viene elaborando del mes pasado. No sé cuántos meses han transcurrido, pero por lo menos desde el mes anterior sí se viene elaborando. Y eso significa que hay un inventario inicial de producto en proceso. O sea que desde el inicio del mes ya tengo producto en producción, en fase de elaboración o en fases de producción. Y si ustedes recuerdan, en la hoja informativa se menciona precisamente esa situación acá en este primer párrafo. Nos mencionan de esos costos que se traen
digamos, como arrastrados, valga la expresión, pero se traen como acumulados del mes anterior. Porque dice que de la orden 102 por 600 escritorios se tienen acumulados o se tenían acumulados en costos por materia prima consumida de los dos materiales, 132,800 quetzales, por mano de obra directa, 16,600 quetzales y por costos indirectos de fabricación, 18,000 quetzales. Obviamente, son costos en los que no se incurrió en este mes, sino que es información, digamos, del mes pasado. Ok, yo no puedo ignorar esta información porque tengo que seguir acumulando los costos hasta que se lleguen a terminar los productos, hasta que se fabriquen por completo. Ya puedo darle como un cierre a estos costos, pero mientras los productos no estén completamente terminados, yo sigo con esta orden abierta, sigo registrando los costos en que se incurre cada mes. Si ustedes son observadores, esta información que tengo ahorita marcada no la he tomado en cuenta para nada, no la tomé en cuenta para nada en ningún cálculo hasta este momento. Hasta ahorita yo me recordé de que tengo información de 132,800 quetzales por materia prima y ya me dijeron que es por los dos materiales, así que en eso estoy tranquila. 16,600 en mano de obra y 18,000 quetzales en costos indirectos. Obviamente, si esto fue del mes pasado, yo no tengo por qué hacer cuadros de evaluación de meses pasados. Esto se supone que los 132,800 quetzales es precisamente el resultado de los cuadros de evaluación de los materiales del mes pasado. Entonces, no tengo por qué ponerme a hacer cálculos de meses atrás. Eso es importante decirlo. Cuando toque evaluar materiales, eso tiene que ser del presente mes. Cuando toque hacer planillas, por ejemplo, eso tiene que ser del presente mes que se está analizando, no de meses pasados. Eso no suele suceder porque para eso viene esta información que lleva por nombre inventario de producto en proceso. Yo voy a hacer una suma horizontal. Esto significa que del mes de enero a mí me trasladaron información de 167,400 quetzales de costos para la orden 102. En el mes de febrero, eso ya lo identifico como costos del presente mes. En el mes de febrero se continuó incurriendo en costos. Entonces, por materia prima, ahora sí, me voy a tomar los 349,850 quetzales. Recuerden que los 200,000 de Conacaste ya me los habían informado. Yo no tuve que hacer cuadro por el material Conacaste. Sí me tocó hacer el cuadro de la madera palo blanco, entonces tuve que hacer la suma para determinar que para la orden 102 son 349,850 quetzales de material directo consumido. Y los coloco acá. Por mano de obra, afortunadamente ya me dieron el total de 9,150 quetzales.
Y por costos indirectos de fabricación me tocó prorratearlos. Me di cuenta que para la orden 102 son 19,898 quetzales con 10 centavos. Pues es una cantidad bastante baja en comparación a las demás, pero pienso que también tiene que ver el hecho de que solo fueron 610 horas directas las empleadas para terminar de fabricar los escritorios ejecutivos de la orden 102. Bueno, esto solo es un comentario, ¿verdad? Quizás no se utilizó todo el mes para poder darle finalización a los productos de la orden 102. Y por eso solo son 19,898 quetzales de costos indirectos. Igual también la mano de obra directa no está muy elevada, son solo 9,150 quetzales. Y vuelvo a hacer una sumatoria horizontal. Por lo tanto, en cuanto a costos propiamente del mes de febrero, yo estoy totalizando 378,898 quetzales con 10 centavos. ¿Alguna duda hasta este momento? No, Lick, por el momento. Ok, gracias. Todo bien. Bueno, a mí me informan en la hoja de que la orden 102 sí se terminó de fabricar. De hecho, me dicen que la única que no se terminó de fabricar es la orden 105. Eso me lo indican en la información acá abajo. Me dicen la orden 105 no pudo ser terminada en el mes. Yo asumo de que entonces las otras sí se terminaron. Así que yo ya puedo acá, con toda confianza, colocar total de costo por la orden 102. Y voy a empezar a hacer sumas de forma vertical. El costo que traigo acumulado de los meses anteriores más el costo del presente mes. Entonces, hasta en este momento se puede decir que yo ya le estoy dando cierre a los costos de esta orden número 102. Y por materia prima veo que son más de 482,000 quetzales. Por mano de obra son 25,750 quetzales y por costos indirectos de fabricación son 37,898 quetzales. La suma de la última columna yo la puedo hacer de dos formas. Puedo sumar verticalmente los 167,400 con los 378,898.10. Eso me da 546,298.10. O bien puedo hacer una suma horizontal de los totales de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que obviamente contienen tanto lo acumulado de meses anteriores como lo incurrido en el presente mes. Igual llego a los mismos 546,298.10. Si se dan cuenta, es una orden que está saliendo, por así decirlo, en más de 546,000 quetzales de costo, o que nos está costando más de 546,000 quetzales. Si la orden ya fue terminada, yo puedo con toda confianza también calcular los costos unitarios. ¿Esto qué significa?
que yo puedo determinar cuál va a ser el costo de fabricación por producto. En la hoja me informan que la orden 102, lo voy a leer aquí al principio, dice que la orden 102 es por 600 escritorios ejecutivos, por la elaboración de 600 escritorios ejecutivos. Entonces, en base a eso, yo voy a calcular mis costos unitarios y voy a dividir entonces todos mis costos entre 600 productos, porque así se calcula un costo unitario, ¿verdad? Tomo el total del costo por materia prima, que son 482.650, y lo divido entre 600 escritorios ejecutivos, y eso significa que por cada escritorio ejecutivo yo incurrí en un costo de 804 quetzales con 42 centavos. Con respecto a mano de obra, divido los 25.750 quetzales entre los 600 escritorios. Entonces el costo por mano de obra por cada escritorio pues sale en 42.92, y finalmente en costos indirectos divido los 37.898.10 entre los 600 escritorios, y eso me resulta en 63 quetzales con 16 centavos por escritorio. Mi total de costo unitario lo puedo calcular de dos maneras. La primera, puedo dividir los 546.298.10 entre los 600 escritorios. Esa división me da como resultado 910.50, o puedo, como segunda opción, sumar los 804.42 de materia prima consumida con los 42.92 de mano de obra directa empleada con los 63.16 de costos indirectos de fabricación. Igual llego a los 910 quetzales con 50 centavos. Esto significa que yo como fabricante de estos 600 escritorios no puedo vender cada escritorio por menos de 910.50. De hecho, los 600 escritorios en su totalidad, yo no los puedo vender por menos de 546.298.10, porque estas cifras solo representan el costo. Recuerden que todavía tendría que agregar un margen de ganancia. Entonces, por ejemplo, si yo le dije al cliente que cada escritorio se lo voy a fabricar por un valor de 500 quetzales, por decir algo, que le voy a cobrar 500 quetzales por cada uno de los 600 escritorios que le hice, pues yo ahí ya estoy incurriendo en pérdidas, porque ni siquiera estaría recuperando todos mis costos, mucho menos pensar en un margen de ganancia. O sea, estaría muy por debajo de los 910.50, que es el costo de fabricación por unidad. Lick, Sí, le escucho. en esa hoja técnica de las órdenes de fabricación de la mueblería, prácticamente lo estamos viendo así
a corto para nosotros entender, ¿verdad? Pero ahí hacen falta más costos, como por ejemplo, costo de distribución, costo de facturación, costo de garage, muchos otros costos que existen. Entonces ya al momento de estar se puede decir, ya al estar en la vida real, es la unión de todos esos costos y donde de esas unidades de total de costos, la dividimos en las, o- en los escritorios o en los productos que nosotros realizamos, ¿va? Y así tenemos el precio de venta más el margen de ganancia. No sé si estoy bien. Bueno, me encanta su pregunta. Me gusta mucho su pregunta porque le voy a decir que acá nos estamos enfocando únicamente en costos de fabricación o de producción. Y los costos de fabricación o de producción son materia prima, mano de obra y costos indirectos. Definitivamente hay otros desembolsos, claro que sí, que no son de fabricación. Le quiero contar que para algunos autores, solamente con integrar los costos de fabricación o de producción y a eso ya agregarle un margen de ganancia, pues es como que suficiente para establecer un precio de venta. En el entendido de que con el margen de ganancia, pues ya se vendrían cubriendo esos gastos que usted menciona de comercialización o de ventas, gastos administrativos, etcétera. Entonces, algunos autores lo ven así, se lo estoy diciendo de acuerdo a lo que uno lee en los libros. Y para otros autores, sí es importante establecer como que un costo total, ya tomando en consideración incluso todos esos desembolsos que no son de fabricación, para entonces ya establecer de mejor manera, según ellos, un precio de venta, ¿verdad? O sea que hay varios criterios al respecto. Como le digo, hay quienes afirman de que con el margen de ganancia o con la ganancia en ventas se deben de cubrir todos los gastos operativos. Ese es como que el criterio más usual que yo he determinado, que yo he leído. Y hay otros que afirman que hay que considerar todos los desembolsos que hace la empresa como si fuese un costo total y entonces ya pensar en un precio de venta en base a todo eso, ¿verdad? Entonces, se puede contemplar también así. El problema también es que hay que darse cuenta de cómo están los precios de estos productos en el mercado, porque también nosotros tenemos que saber de que hay que competir en el mercado y que hay que tener un precio que precisamente pues pueda competir, ¿verdad? Entonces, tampoco podría usted, con el afán de incluir todos esos desembolsos a nivel general, no solamente los de fabricación, sino que también los de las otras áreas de la empresa, con el afán de determinar un mejor precio de venta o un precio de venta más adecuado, pues no vaya a suceder que le resulte un precio demasiado elevado también. Entonces, sería un precio con el cual usted no podría competir. Y por eso es que creo que me atrevo a decir que el criterio más común es que para establecer el precio de venta únicamente se consideren como costos los costos de fabricación, a lo cual se le agrega una ganancia y ya se establece un precio de venta. Claro, ese margen de ganancia tiene que ser un buen margen de ganancia para que verdaderamente le cubra sus gastos operativos. Porque de hecho los autores que se van por esta opinión, a todos esos desembolsos de las otras áreas no les dicen costos, les dicen gastos.
gastos de ventas, gastos de administración, gastos de comercialización. Entonces allí el criterio es que el margen de ganancia sea lo suficientemente generoso para que me pueda cubrir estos gastos, pero no los toman como que algo esencial para determinar el precio de venta. No sé si me estoy dando a entender, tal vez es un, tal vez es un trabalenguas el que estoy diciendo, pero creo No, que Lick, nos sí va a le ayudar entiendo. mucho. Muchas gracias, Lick. Ok, nos va a ayudar mucho la lectura también porque les cuento a todos que también hay diferentes criterios para establecer un precio de venta. No solamente el que yo menciono constantemente de que al costo de fabricación hay que agregarle la ganancia o un margen de ganancia y así establezco mi precio de venta. Ese es un criterio muy generalizado, es el más común, pero no es el único. No es el único. Les quiero contar que hay quienes lo primero que toman de referencia es el precio de mercado, el precio que ven en el mercado y a partir de allí se establecen metas para, em, para sus costos. Es decir, en base a este precio de venta establecido desde un principio, yo me pongo como meta que mi costo de la materia prima sea tal, que mi costo de mano de obra sea tal. Entonces, en base al precio de venta que han establecido desde un inicio, se ponen como un tope o un límite para incurrir en en los diferentes elementos del costo, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas de abordarlo, pero el criterio más común es que para el precio de venta necesitamos la sumatoria de los tres elementos del costo, agregar un margen de ganancia y así se calcula, ¿verdad? Entonces, me gustan mucho esas preguntas porque también es parte de lo que está en el libro. Ustedes mismos se van a dar cuenta de que el libro plantea varias maneras para establecer precios de venta. Pero obviamente, bueno, si a mí me preguntan mi opinión, obviamente yo no estaría conforme con un precio de venta que esté por debajo de los 910.50. Es más, ni siquiera estaría yo conforme con que fuera exactamente de 910.50 porque solamente estaría recuperando mis costos y tanto trabajo para fabricar 600 escritorios para solo recuperar costos, pues a mí no me convence, ¿verdad? Entonces, voy a marcar en un color, yo diría que tal vez como un celeste, esta parte, que no nos afecte mucho la vista, porque quiero decirles que en un mismo cuadro, yo comienzo a detallar lo sucedido para la orden 103. Lo voy a separar marcándolo con otro color. Esta orden 103 es de escritorios presidenciales. Lo voy a separar por colores porque a pesar de ser un mismo cuadro, no significa que la información de todo el cuadro pues sea, ¿cómo decirlo? Esté como relacionada para hacer cálculos. Es decir, obviamente es un solo cuadro que muestra el resumen de todo, pero es un cuadro que yo voy colocando así como por segmentos. Entonces se me ocurre este amarillo para la orden número 103. Yo tengo que revisar que la orden 103 no se venga haciendo, sus productos no se vengan haciendo desde los meses pasados. Esto es importante decirlo porque muchas veces piensan
que solo la primera orden, que es la 102, puede tener inventario inicial de producto en proceso, y no es cierto, porque también hubiera podido suceder que la orden 103 se viniera fabricando desde el mes pasado. Y aquí entonces a mí me tocaría colocar inventario inicial de producto en proceso y colocar información que me estén proporcionando en la hoja, pero yo sé que no hay, porque la orden 103, la 104 y la 105 se comenzaron a realizar o a fabricar en este último mes. Entonces yo no tengo por qué colocar nada de inventario inicial y por lo tanto solamente habrían costos del mes. Pero la buena noticia es que la orden 103, al igual que la 102, también se terminó de fabricar. Entonces, no solo se comenzó a fabricar en este último mes, sino que también se terminó de fabricar. Por lo tanto, yo siento un poco repetitivo el colocar un renglón de costos del mes para después volver a colocar otro renglón que diga total de costo con los mismos valores. Entonces, mejor de una vez coloco total de costo por la orden 103, porque ya tengo la totalidad de los costos. Estos productos de la orden 103 ya se terminaron de fabricar y solo voy a ir a traer, con respecto a materia prima, los 166,000 quetzales, que son los que corresponden a la orden 103. Recuerden que también se usaron 2 materiales directos para esta orden, de hecho para todas. En cuanto a mano de obra, me voy a ir a traer los 78,000 quetzales, porque afortunadamente ya estaban hechas las planillas. Y con respecto a costos indirectos de fabricación, me voy a ir a traer los 169,623.14 que distribuí. Por lo tanto, esto es todo. En cuanto a costos de fabricación, esto es todo. Para la orden 103 son 413,623.14. Como se fabricaron completamente estos productos, no quedó nada pendiente. Yo puedo de una vez colocar aquí el cálculo de los costos unitarios, tomando en cuenta la cantidad de productos que conforman la orden 103. ¿De cuántos productos estamos hablando? De 1000, licenciada. Así es. Muchas gracias. Así es, 1,000 productos. Entonces, de una vez comienzo a calcular mis costos unitarios. Y fíjense que yo podría comenzar a hacer algunas comparaciones. De hecho, esta hoja se presta a que yo haga comparaciones. Les quiero decir que cuando nuestras clases eran presenciales, se solicitaba a los estudiantes que redactaran en su examen un comentario. Bueno, no sé si lo pensarán hacer ahora. No sé qué tipo de pregunta podría ser, a lo mejor una pregunta abierta, ¿verdad? Pero se les pedía que nos dieran un comentario sobre los resultados. Sí, tendría que ser una pregunta abierta porque las preguntas que les hicieron en el primer parcial vi que solo eran de selección. Entonces tendría que ser algo distinto porque lo que se solicitaba era que los estudiantes nos dieran una opinión
con respecto a qué orden resultó más costosa, qué orden resultó menos costosa, qué orden está mostrando, por ejemplo, el mayor costo por unidad o el menor costo por unidad. Y a veces se pedía por elemento que dieran la explicación o el comentario, que nos dijeran con respecto al elemento materia prima, qué costo unitario parece más elevado. Entonces, ahí los estudiantes nos redactaban con su puño y letra. Nos decían, por ejemplo, si solo fueran estas dos órdenes, nos decían, bueno, la orden número 102 presenta costos mucho más altos en comparación a la orden 103 y pareciera que hay hay una inversión mucho más grande en materia prima, porque imagínense de 804 quetzales a 166 quetzales, es una diferencia enorme. Claro, en la orden 103 pues hay más productos, hay 1000 productos. Son 400 productos de diferencia en comparación a la 102. Pero aún así vemos que son 413,000 quetzales en total contra 546,000 quetzales. Entonces es curioso de que siendo más productos en la orden 103, el total de costos sea más bajo. Y eso era lo que nos encantaba, que los estudiantes nos redactaran esos comentarios, ¿verdad? Y, y llamaba mucho la atención a veces, por ejemplo, en mano de obra, no sé si a ustedes les llama la atención, de que 42 quetzales únicamente. 42 quetzales con, lo voy a poner con un color quizás verde. No, muy fuerte. 42 quetzales con 92 centavos de mano de obra por cada uno de los 600 productos en la orden 102. Llama mucho la atención porque son más de 800 quetzales en materiales, ¿verdad? Y son solo 42 quetzales en mano de obra. Es una diferencia realmente grande, es algo interesante, al menos a mí me parece interesante, porque ya la mano de obra para la orden 103 sí está un poco más alta, ya son 78 quetzales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí me llama mucho la atención el costo tan bajo que tiene la orden número 102 en lo que corresponde a mano de obra. Y no sé realmente en qué habrá consistido. En todo caso, uno puede solo redactar sobre lo que a uno le parece interesante, pero uno no puede tampoco determinar las causas. En todo caso, solo uno podría recomendar que se indague sobre algún dato que a uno le parezca muy llamativo, ¿verdad? Pero uno no puede tampoco especular qué es lo que sucedió. Entonces, en este caso, pues llama mucho la atención que el costo de la mano de obra en la orden 102 sea tan bajo en comparación a la orden 103, ¿verdad? Y me refiero costo por unidad, pero bueno, igual faltan otras dos órdenes que analizar, así que no puedo dar todavía un dictamen de cuál es la orden que resultó más costosa durante el mes o menos costosa. Justamente aquí Licenciada, ¿no será porque me los quedé. escritorios? Ay, ¿Sí le escucho?
Pero son ejecutivos, son más sencillos y los presidenciales son más elaborados. Tal vez por eso es más caro. Podría ser, pero no lo sabemos con exactitud. Por eso les decía que no quiero especular, no quiero, pues, ponerme a sacar conclusiones. En todo caso, podríamos únicamente hacer como un llamado de atención sobre ciertos valores para que se indague un poco más con respecto a qué pudo haber sucedido, ¿verdad? Que a lo mejor no es nada malo, a lo mejor son costos normales con respecto a este tipo de productos, pero igual como nos suelen pedir un comentario, entonces uno empieza como que a ver qué es lo que más le llama la atención del cuadro, ¿verdad? Pero si no tenemos más información, no podemos sacar conclusiones concretas. Les quiero decir que justamente aquí me quedé con los estudiantes del horario anterior, entonces pues ya voy dando por terminada la reunión. No sé si hay más preguntas o comentarios. No, licenciada, está claro todo. Gracias, Les buenas escucho. noches. Muy buenas noches, que descansen.